hay un retraso enorme entre lo que están investigando y los médicos que están pasando consulta. ¿Ves? Mientras que en el ámbito científico los investigadores se han valido de la mecánica cuántica, de la física cuántica, para seguir expandiendo sus investigaciones, sus conocimientos. La medicina que pasa consulta, que nos atiende, la medicina occidental, la medicina alopática, está todavía entrampada en la física de Newton. Sí. En la expectativa mecanicista, reduccionista, simplista, cartesiana y newtoniana. Mientras que los... Hola, bienvenidos. Soy Perla Eiko. Ya sabes que esto es Así es como tú, un podcast de salud y salud mental. Y aquí pues conversamos del cuerpo, mente y espíritu. Ya sabes que traemos expertos para aprender e inspirarnos con herramientas que puedan ayudarnos a transformar nuestras vidas. Y fíjense que hoy tenemos en el podcast, vamos a tratar la temática, esto de la mente, cómo la mente realmente nos puede ayudar a transformar. Pues realmente yo pienso que la mente es todo, porque es lo que ustedes han checado que he dicho en otros podcasts, que es lo que más investigo, ¿no? La relación de la mente con todas las partes, con el cuerpo. Pero hoy tenemos en el podcast a un experto que nos va a hablar sobre esto. Pero antes les voy a decir que fíjense que hay un estudio de la doctora Ellen Langer. Esta doctora es una doctora súper prestigiada por la Universidad de Harvard. Ella escribió 2 libros, tiene 2 libros, uno que se llama Mindfulness y otro que se llama Mindfulness Body. Y ella habla sobre todo ella no separa como otros científicos de la mente y el cuerpo, ¿no? Porque estamos acostumbrados a hablar como dos entidades separadas, ¿no? Pero realmente la mente está totalmente conectada con el cuerpo. Y hoy tenemos en el podcast al señor, y tengo un gusto de tenerlo aquí en el podcast, al señor Tito Figueroa. Hola Perla, ¿cómo estás? Un saludo también para tu maravillosa audiencia, una audiencia despierta que está interesada en estos temas que son absolutamente trascendentales y además cruciales. Y quiero pedirle a Tito ahora sí. Tito, platícanos un poco de tu historia, cómo llegas a interesarte esto del cuerpo y la mente, la relación. Sí, Tus yo me defino estudios. como un explorador independiente, un investigador independiente, ¿verdad? Motivado por una especie de intuición de siempre, porque desde que yo me conozco, más o menos a partir de la adolescencia, siempre he tenido la intuición de que nuestro cuerpo posee una inteligencia inherente capaz de promoverse y de poner en marcha procesos de autorregulación, autorreparación, autosanación, ¿no? Por supuesto que todo aquello que resuene con aquella premisa que dice la inteligencia innata que creó al cuerpo, que diseñó al cuerpo, también tiene el potencial de sanarlo. Eso es algo que resuena absolutamente conmigo, o por lo menos con mi criterio, ¿verdad? Entonces, desde que yo era adolescente, que empecé a leer libros como los de José Silva, el famoso legendario creador del control mental Silva, que ya empecé a leerlos a muy temprana edad, libros como La magia del poder psicotrónico de Robert Stone, y de allí en adelante ya yo tenía como esa certeza subjetiva, porque no deja de ser subjetivo, que el cuerpo tiene ese potencial autocurativo. Pero bueno, a lo largo de la vida, distintas circunstancias, tú sabes que la vida es sumamente desafiante y multifactorial, sí, pues me han hecho confrontar si esa posibilidad es certera o no. Y he tenido la fortuna de lograr propiciar, promover remisiones espontáneas de enfermedades en mi cuerpo. Entonces, precisamente... En tu propio cuerpo, en tu propio cuerpo. Digamos que he sido testigo en primera línea de este fenómeno, que es un potencial, es un potencial. Y sí, en algún momento pasé por lo que ha sido mi punto de inflexión más crítico, fue cuando fui diagnosticado con tumor en la pared posterior derecha de la vejiga.
Fue, digamos, mi desafío más importante, más relevante. Y en 2 meses yo había logrado resolver ese desafío, es decir, había remitido el tumor en 2 meses. En dos Y para eso meses. yo había hecho una serie de protocolos que yo en aquel momento denominaba autosugestión consciente. Ahora le llamo de otra forma porque ya me he dado el tiempo de investigar, de aprender, incluso de formarme. Actualmente estoy estudiando psiconeuroinmunoendocrinología con una Ujú, academia de Barcelona. Estoy sí, formándome en ese tema, ¿no? Eso es para seguir explorando, por supuesto. ujú, Y ahora tengo otras connotaciones, otros criterios, otras perspectivas más cientificistas incluso. Pero en aquel momento yo le llamaba autosugestión consciente, porque yo decía, bueno, esto es como desarrollar el efecto placebo, pero placebo, como ujú, habilidad, o sí, sea, desarrollarlo como habilidad adquirida. Así lo percibía yo. Y entendía que la persuasión o la sugestión son, digamos, muy importantes, muy relevantes en el efecto placebo. Para las personas que no conocen lo que es el efecto placebo, yo sé que la mayoría sí, pero siempre cabe destacarlo y sí, claro. aclararlo. Es una forma mediante la cual desaparecen los signos y síntomas de una enfermedad a partir de una certeza, de una expectativa que pudiese tener una persona de pronto en un tratamiento médico, de pronto en una pastilla, en un jarabe o incluso en una intervención quirúrgica, en donde no hay ningún tipo de principio activo molecular que realmente sane al cuerpo, sino que Ujú, solamente había una expectativa. La sí, pastilla que se tomó, el jarabe, era neutro, era inerte, sí. no tenía ninguna relación bioquímica con desencadenar algún proceso biológico en el cuerpo. Sí, es lo que Entonces, dicen, cuando es lo perdón, Tito, es lo que le dicen en inglés de sugar pill, ¿no? Esa exactamente, es. tal cual, Ujú, sí, porque es ujú, como una pastilla ujú, de azúcar que te ujú, dan, no tiene que ujú. ser azúcar, por supuesto No, que no, ¿no? claro. Pero te dan una pastilla de azúcar, pero si la persona tiene la certeza, la expectativa positiva de que eso le va a ayudar porque está convencida, porque fue persuadida por su médico, Ujú, que ese le iba a ayudar muchísimo, porque quizás el médico le dijo, Perla, mira, este es el último tratamiento de Canadá con un 99.5% de efectividad. Esto es lo último en la tecnología. Esto viene de la universidad de no sé qué, Toronto, lo que sea. Y la persona está persuadida a partir de esa convicción. sí. Algo sucede, que es lo que yo voy a compartir en este programa contigo hoy. Ujú, Algo se desencadena en el cuerpo que termina promoviendo los mecanismos de autorregulación del organismo. Y eso se ha podido comprobar no solamente con distintos cuadros de enfermedades, sino también en el ámbito analgésico, es decir, para aliviar un dolor. Imagínate que una persona le den una pastillita que lo que tiene es una sustancia que no tiene relación analgésica alguna, que no hay ninguna molécula inhibitoria de algún proceso que vaya a bloquear la información de dolor en el cuerpo, que no tiene ninguna implicación para elevar las endorfinas ni nada. Y sin embargo la persona se la toma, cree que es un analgésico y le funciona como analgésico cuando no era un analgésico. ¿Qué pasó allí? Bueno, ese fenómeno a mí siempre me ha encantado, me ha fascinado, ¿no? sí, Ahora, yo soy un convencido y un defensor de que el efecto placebo también se puede desarrollar como habilidad adquirida, okey. sabiendo incluso que es placebo, pero entendiendo la fenomenología que lo subyace, cuáles son los Okey. mecanismos que se ponen en marcha. Una vez que entiendo que al final el placebo lo que me está es hablando del poder autocurativo que tiene el cuerpo cuando se sabe promover, cuando se logra activar, cuando las condiciones están dadas, a partir de allí, entonces, con ciertas técnicas yo puedo promover eso, entendiendo que ese efecto placebo ahora lo voy a propiciar yo a voluntad. Esa es mi búsqueda, ¿no? Entonces, claro, en aquel momento yo lo veía como el poder de la autosugestión, yo le llamaba así por todas las lecturas a las cuales yo había acudido en su momento. Y en 2 meses, efectivamente, sin quimioterapia, sin radioterapia, sin inmunoterapia y sin ningún tipo de tratamiento oncológico, yo había remitido el tumor. Ahora, Esto es debo increíble. aclarar, debo aclarar, yo no le estoy
diciendo a la gente que no se haga su quimio ni su radio. No, cada quien tiene que seguir los consejos de su médico, de su especialista y seguir sus recomendaciones. Yo estoy compartiendo esto con absoluta transparencia desde lo anecdótico, desde lo que a mí me sucedió. Yo estaba dispuesto a someterme al consejo del especialista. El especialista me había propuesto extirparme por completo la vejiga, quitarme por completo la vejiga, luego crearme una vejiga nueva improvisada con material del intestino. Me había propuesto radioterapia y la quimioterapia iba a ser opcional. ¿Ok? Lo que sucedió, Perla, es que yo logré remitir eso antes de la operación. Ok. Antes de la extirpación ya no hacía falta hacerla porque el tumor había remitido. Esa es la diferencia. Es que aquí ¿Ves? me dejas sorprendida porque pienso que en el momento que te diagnostican, eh, Tito, a cualquier persona que tenga cáncer, ahorita en mi familia hay una persona que tiene cáncer, Ok. eh, pero en el momento que te diagnostican, es ya como un, Shock. como un shock emocional. Tú dijiste la palabra, como un shock Ese emocional. shock genera una Ujú, tormenta inflamatoria en el exactamente. cuerpo, una Sí, tormenta de moléculas inflamatorias, de citoquinas. Ese shock genera un efecto inmunosupresor. El sistema inmune se desconecta producto de las catecolaminas, entiéndase adrenalina, noradrenalina, cortisol, que se desencadenan a partir de la noticia. Y todo eso empeora el cuadro. Yo lo sí, entiendo. sí. Ahora, en mi caso hubo cierto desparpajo, tengo que admitirlo, cuando escuché el diagnóstico, producto de lo que yo ya venía desde hacía muchos años, a mutuo propio, por supuesto, de forma muy espontánea, analizando, estudiando, indagando y explorando. Entonces no lo vi como una catástrofe, no lo vi de manera catastrófica, sino que lo percibí como que, bueno, ha llegado el momento, Tito, de ver si esto es verdad, de la vida está hilando unas circunstancias que seguramente tienen algún tipo de propósito, ¿no? Que va más allá de este cuadro. Pues yo siempre he dicho, uno enfermo no le sirve a nadie. O sea, que yo tenga una enfermedad, que tú tengas una enfermedad, eso no va a ayudar a nadie. Pero que tú logres darle cabida a la posibilidad de que puedes incidir en tu propia biología, que puedes conectar con tu biología, promover un mecanismo de autorregulación y curarte, eso sí ayuda a los demás. Eso sí tiene relevancia para el mundo. Que estés enferma, que padezcas, que sufras y que al final te mueras, eso no ayuda a nadie. No ayuda a nadie, pero que tú puedas convertirte en ese proceso de transformación en una versión infinitamente superior de ti, que hayas logrado entender que sí tenías la capacidad de influir sobre tus mecanismos epigenéticos, sobre tus mecanismos psiconeuroinmunoendocrinológicos, eso sí tiene importancia para el mundo. Eso sí vale la pena. Si vas a pasar por un desafío, que sea por lo menos para un proceso de renovación tuyo. Sí. Entonces, en mi caso, yo dije, bueno, Tito, llegó el momento a probar si esto es verdad. Yo había tenido éxito. Déjame cerrar no sé si se escucha ahí el WhatsApp, pero está sonando, lo voy a cerrar un momentito, Okey. porque está No, bastante fuerte. ¿No se no, no escucha por escucho. allá o sí? No, no escucho nada. Ah, yo No. escucho plen, plen. No, no escucho todo, todo Ah, todo bien, está bien, bien. entonces Te tiene que escucho ser que el perfectamente. sistema solamente está captando este y no todo. Bueno, Sí, no, te escucho lo que decía es perfectamente. que efectivamente el cuerpo tiene mecanismos de autorreparación. No debería extrañarnos tanto, Perla, porque al final, ¿qué es más difícil para esa inteligencia suprema que diseñó tu cuerpo? ¿Crear un riñón desde cero o sanarlo? ¿Crear un hígado desde cero o repararlo? ¿Crear un corazón desde cero o repararlo? ¿Crear esta magnánima y excelsa obra prodigiosa de ingeniería y arquitectura genética que es nuestro cuerpo o repararla? Por supuesto que lo difícil ya el cuerpo lo hizo, ya la inteligencia suprema, innata, inmanente del cuerpo ya lo hizo lo difícil, entretejer trillones de células,
absolutamente intercomunicadas, que pueden generar octillones de procesos bioelectroquímicos por segundo en la sumatoria de todas. Esta cosa tan inconmensurable que está permitiendo que tú y yo en este momento existamos, que se está encargando de que tu corazón esté latiendo sin cesar, sin que tengas que intervenir para eso, que se encarga incluso hasta de que parpadees para lubricar tu globo ocular, que está haciendo que tu sangre transite miles y miles de litros de sangre al día, miles de latidos de corazón, miles de reacciones bioelectroquímicas por segundo, enzimas, procesos sumamente complejos. Eso sigue estando allí, esa inteligencia sigue estando ahí en tu cuerpo, en cada una de tus células. Ahora, intentar generar las condiciones para que tu intención pueda entenderse en términos biológicos, incluso en términos del ADN, es algo fascinante, es algo muy interesante. Y eso es lo que muchos científicos, por supuesto, científicos sin conflicto de intereses, son más independientes que sufragados por la propia industria farmacéutica, han podido estudiar y han contribuido en sus descubrimientos al análisis de este fenómeno. Y hay Pues muchísimo. ahí entramos, disculpa, Tú Tito, mencionabas a Helen, ¿no? a Ellen Langer, Bruce Linton, el doctor Bruce Linton, Ahí está. que, o sea, es que las células, Tito, las células en el ADN es como, haz de cuenta que es como, así yo más o menos lo entiendo, ¿ok? No soy tú, probablemente aquí nos vas a Ni decir yo soy tú, tranquila, cada uno somos una expresión en la distinta. audiencia, exactamente. Como que se apagan ciertas cosas en el ADN y otras se prenden, Claro, claro, se precisamente, silencian algunos genes y se exactamente. encienden otros genes. Ajá. Eso es dinámico Y y eso es maravilloso. por el Claro, ambiente, que no es tanto, es, digamos, que a una persona le entra una enfermedad y todo eso, pero es también cómo te afectan tus emociones, cómo te afecta el todo, ambiente, todo, cómo te afecta todo, Tito. claro. Lo que tú estás diciendo se puede Ujú, resumir ujú. de una forma muy intrigante. Y es que, de acuerdo, por ejemplo, a ciertas emociones que van a derivar en bioquímica, porque todas las emociones son sustancias químicas que son moléculas mensajeras que entran en contacto con nuestro ADN a través de irse por el torrente sanguíneo y ser recibidas en las células por medio de receptores específicos de esas moléculas. Por lo tanto, ninguna emoción es ajena al ADN. El ADN, que es esa inteligencia subyacente que nos diseñó desde cero, como un arquitecto, como un ingeniero genético, que fue creando célula a célula tu corazón, célula a célula tu cerebro, cada ojo, tu cabello, todo lo que eres tú, lo diseñó el ADN. Entonces la inteligencia, yo digo siempre cariñosamente, con mucho respeto, Dios está en el ADN, porque ahí está esa inteligencia suprema que lo coordinó y lo sigue coordinando todo. Ahora fíjate, cuando se habla de silenciar o activar genes, esto es fascinante porque vamos a verlo desde el punto de vista negativo, que así suele ser más fácil para comprenderlo. Sí. Ujú. Imagínate una persona que entra en un drama, en una situación, y se engancha del drama. Es decir, no está haciendo nada para superarlo, se quedó enganchada ahí, ¿sabes? Un rencor, un resentimiento, quiere venganza y no lo suelta. Sigue ahí, porque de pronto tener un día, 2 días, un episodio duro emocional, eso lo puede vivir cualquiera, pero ya Cualquier cuando tú persona. Ujú. optas, cuando tú decides quedarte enganchada con ese sentimiento, ya eso es una decisión tuya. Y un rencor es una decisión, porque Sí, también perdonar es otra decisión. Pero vamos a suponer que la absoluto. persona inconscientemente quedó enganchada a un rencor, a un resentimiento, ¿no? Esa emoción está derivando moléculas mensajeras. Se convierte en bioquímica, en fisiología. Se empiezan a producir, por ejemplo, catecolaminas. En el torrente sanguíneo, a partir de las glándulas suprarrenales, empieza a irrigar adrenalina, cortisol, noradrenalina,
y algunos neurotransmisores empiezan a bajar, otros a Sí, subir, y hay una especie de cóctel, ¿no? Un cóctel allí bioquímico. Ese mensaje de que estás rencorosa, resentida, de que quieres venganza, de que estás odiando, se tradujo en moléculas mensajeras. ¿Para qué? Para llegar al ADN a través del torrente sanguíneo, entrar a las células a través de los receptores neuropeptídicos. Y una vez que esas moléculas mensajeras, oye la palabra mensajeras, han entrado al ADN, sucede una transducción para codificar esas moléculas mensajeras. ¿Adivina para qué? Para que el ADN entienda el mensaje. Es decir, se recodifica, eso se llama señalización intracelular, se recodifica el mensaje a modo de que el ADN lo pueda interpretar. Ahora que el ADN sabe que tienes un rencor, ahora la expresión de esos genes que son dinámicos va en función congruente, coherente con lo que tú estás sintiendo. Si tú estás sintiendo rencor, rabia, tu ADN entiende que tú estás en un momento de lucha o huida, sí. ¿verdad? Él lo entiende como un mecanismo de supervivencia. Entonces, hay una programación del cuerpo para favorecer al organismo cuando tú estás frente a un peligro. Imagínate que estás frente a un malhechor que tiene un cuchillo y te está amenazando la vida, pues el cuerpo tiene toda una cantidad de cambios fisiológicos para favorecer el hecho de que tengas más fuerza en los músculos, de que tengas más reflejos y un montón de cosas que son producto de ese cambio fisiológico y biológico, porque el cuerpo entendió a través del ADN, el cuerpo entendió lo que está sucediendo porque llegaron esas moléculas mensajeras diciendo, mira, hay un peligro, hay esto, hay un rencor, hay un resentimiento, quiero venganza, tengo odio, lo que sea. Aquí viene el proceso. Una vez que el ADN entendió el mensaje, los genes que se van a expresar tienen coherencia con el mensaje. Entonces, entre estos, por ejemplo, se podrían activar genes inmunosupresores. ¿Qué significa? Que suprimen al sistema inmune, se desconecta al sistema inmune. ¿Por qué? Porque el cuerpo en su aprendizaje evolutivo, instintivo de millones de años, entiende que el sistema inmune no es tan necesario en un momento de supervivencia. El cuerpo lo que quiere es articular todo el potencial para la lucha o para la huida. Así que empieza a desconectar cosas que no considera importantes y todos los recursos del cuerpo los concentra en lo que sí considera importante. Ahora imagínate eso mismo todos los días, todos los días, todos los días, porque sigues enganchada en tu rencor y en tu resentimiento. Pues todos los días estás generando la misma expresión genética y todos los días estás generando una inmunosupresión, está suprimiendo a través de genes supresores la respuesta inmunitaria. ¿Qué puede pasar? Que puedes desarrollar una enfermedad que en circunstancias normales tu cuerpo a través del sistema inmunitario hubiera autorregulado, hubiera resuelto, pero en este caso no lo está haciendo porque tu sistema inmune está suprimido. ¿Debido a qué? A una expresión genética que silenció algunos genes y que activó otros genes inmunosupresores. ¿Y debido a qué? Al mensaje que recibió. ¿Y por qué recibió ese mensaje? Porque hubo un tipo de emoción que propició esas moléculas mensajeras. ¿Ves? Entonces, no hay nada desconexo del ADN. El ADN siempre va a interpretar todo. Ahora vamos a verlo al contrario, Perla. Imagínate que tú tengas una certeza, un entusiasmo, una expectativa de que algo va a funcionar, de que algo va a arreglarse. Si esa certeza es lo suficientemente fuerte y además sostenida en el tiempo, de igual manera se va a derivar en una mensajería química, moléculas mensajeras, neurotransmisores, neuropéptidos, etcétera, etcétera. Lo mismo que va a llegar por sangre a las células, captada por los receptores de las células, que interactúa con el ADN a partir de esa transducción, de esa recodificación que el ADN interpreta y ahora empieza a expresar genes coherentes con ese nuevo mensaje. Ahora imagínate que los genes sean, por ejemplo, genes supresores de tumores. Estaría activando una respuesta que suprime la oncogénesis.
Por ejemplo, serían genes protectores. Podría estar activando una respuesta que promueva una apoptosis en las células cancerígenas. Por ejemplo, tu familiar. Tu familiar tiene un grupo de células concentradas que se llaman tumores, ¿verdad? ¿Qué Sí. tipo de cáncer tiene? Tiene cáncer en la piel, Ok, un Tito, melanoma. pero también, Es creo, metastásico. sí, se le está saliendo diferentes, cosas en la piel, ¿no? Diferentes No importa. tumores pequeñitos, ¿no? Y se Claro, le claro, está claro, sí. agregando más. Ujú, Ok, tiene un melanoma. Ahora fíjate, ujú. estas células tienen un error de código. Sí. Ok, tienen un error de código. Me Dentro de me ese error gusta de la código, palabra que usas, error de código. Es muy sí, porque interesante. ellas tienen una programación. Ujú, ujú. Y Programación. esa programación tiene que ver con esta expresión genética que estamos hablando. Ujú. Pero fíjate, estas células tienen un error de código, hay un margen de error, y dentro de las variables en la célula que mutó inconvenientemente, mutó de una forma oncogénica, estas células, y ojalá tu familiar pueda ver este programa, estas células, dentro de las diferencias con las células normales, una de las diferencias es que no tienen apoptosis. La apoptosis es una muerte programada. Las células normalmente mueren para dar paso a nuevas células. No, Un células. proceso que se conoce, tú lo sabes muy bien, como mitosis celular. Entonces, sí. Nuestras células se van renovando, se van reemplazando, pero las células cancerígenas han mutado inconvenientemente porque en algún momento algo generó ese error de código en donde ellas han decidido supervivir. Es decir, no quiero morir. Algo pasó que la célula se distorsionó y ahora quiere vivir y no quiere morir. Por eso no tiene apoptosis. Perdió la condición natural de apoptosis. Y eso la convierte, entre otras variables también, por supuesto, en una célula oncogénica, una célula de cáncer. Perfecto. La pregunta sería, ¿acaso el cuerpo tiene el potencial de promover nuevamente, de inducir nuevamente la apoptosis en esas células cancerígenas? Y la respuesta es sí. Potencialmente sí. Lograrlo, promoverlo es el desafío, pero Ujú, potencialmente sí. El cuerpo tiene mecanismos. Por ejemplo, volvemos al tema de la expresión genética. El cuerpo podría promover el ADN en su expresión genética, podría promover genes que por un lado exacerben, es decir, intensifiquen la vigilancia de nuestras células dendríticas. Nuestras células dendríticas son como centinelas, tienen varias funciones, pero una de sus funciones es precisamente patrullar todo el torrente sanguíneo, todos nuestros tejidos, ellas van patrullando buscando enemigos. Y cuando ven células cancerígenas, las identifican, las señalan de alguna manera, es un proceso complejo, para que luego sean identificadas por linfocitos, por neutrófilos y por otros cuerpos, por otras células, ¿no? Ok, pero a veces la célula cancerígena, como ya te dije, ella quiere sobrevivir, ella no quiere morir, ella no solamente deja de tener apoptosis, sino que además se camufla, ujú. se logra camuflar para no ser detectada por las dendríticas. Sí, esos son impulsos de inteligencia. Es una cosa Oh, maravillosa, para bien y para mal. esto que estás diciendo es muy Claro, interesante, ellas no se lo sabía camuflan yo. para no ser identificadas. Y si Okey. el sistema inmune, escucha, está medio suprimido por las emociones de la persona, porque Ujú, no resolvió el conflicto, porque no perdonó, porque no se ha liberado, porque no... Esa inmunosupresión dificulta aún más el potencial de detectar a estas células cancerígenas. No solamente ellas se camuflan, sino que si el sistema inmune está trabajando por debajo de sus posibilidades, entonces su programa de patrullaje, de inspección, de supervisión falla. El sistema informático también falla porque está por debajo de su potencialidad.
Pero ahora imagínate que la persona cambió su expresión genética a partir del momento de esta certeza, de esta convicción, de esta fe, de esta autoridad, de esta euforia de que va a sanar. Imagínate por un momento, esto es simplemente un caso hipotético. Ahora empieza a expresar genes distintos, producto de esa nueva bioquímica, producto de estas nuevas moléculas mensajeras. Ahora imagínate que el ADN entiende y empieza a promover, por ejemplo, genes que activen una mayor capacidad de detección de las células dendríticas para poder vigilar mejor y detectar dónde están las células cancerosas. Por otra parte, empieza a promover genes que promuevan, valga la redundancia, que promuevan la producción o la interacción de células proapoptóticas. ¿Qué significa? Células que tienen la capacidad de acercarse a las células tumorales donde quiera que estén, adherirse momentáneamente a las membranas de estas células tumorales, esto se conoce como sinapsis, igual que en el cerebro, Así nació el se cerebro. adhieren, le llaman el abrazo de la muerte en psiconeuroinmunoendocrinología. Se conoce como el abrazo de la muerte cuando las células proapoptóticas se adhieren a la célula cancerígena, inoculan estas moléculas proapoptóticas. Hay de varios tipos. Por ejemplo, hay unas que se llaman perforinas. Las perforinas empiezan a perforar la membrana de la célula cancerosa porque por esos orificios, por esos poros, ahora empiezan a entrar granzimas que son proapoptóticas. Ahí empiezan a entrar, por ejemplo, interferón gamma, interleucina. Son moléculas que van a promover la apoptosis que no tenía la célula cancerosa, ahora la va a recuperar. Simplemente están arreglando el error de código. Ahora que la célula cancerígena tiene apoptosis, ahora se ejecuta la apoptosis como normalmente debió haber sucedido en el curso normal y las células cancerosas mueren porque se genera la apoptosis. Ahora vienen los macrófagos, por eso se llaman macrófagos, son las células más grandes de nuestro sistema inmune. Ellos son como unos Pac-Man y ahora vienen y se comen ese tejido que quedó allí degenerado, producto de esa apoptosis. Entre macrófagos, que son grandes y van comiendo eso, y entre neutrófilos, que son chiquititos, pero son muchísimos, van limpiando la zona como unos Pac-Man, como unas pirañas. Y ahora eso queda limpio. ¿Ves? Eso se conoce como remisión espontánea del cáncer. Remisión espontánea. Claro, Okay. es un proceso que es inherente al cuerpo. Si no se ha puesto en marcha en tu familiar y en todas las personas que en este momento estén pasando por ese desafío, es por varias razones. Probablemente alimentación, probablemente porque hay conflictos biológicos derivados de conflictos emocionales no resueltos, quizás porque hay un alto grado de toxicidad, metales pesados, interferencias en el cuerpo, energías discordantes. O sea, hay caos que puede ser multifactorial y generó ese error de código. Pero el cuerpo tiene el potencial de arreglarlo. Volvemos a la premisa del principio del programa. La inteligencia innata que fue capaz de diseñar toda esta obra prodigiosa de ingeniería genética llamada cuerpo, también tiene el potencial de repararlo. Ahora, la industria que intenta ser ella mediante sus tratamientos la que repare los errores del cuerpo, está, por supuesto, haciendo lo mejor que puede dentro de sus intereses. Su interés no es que tú aprendas a curarte, su interés es cómo yo creo el producto que te va a curar y así tú me pagas. Sí. El hecho de que no sepamos mucho sobre ese potencial autocurativo, es lógico que no sepamos mucho porque la industria farmacéutica no nos lo va a contar, ni tampoco Por, está dispuesta a gastar millones de dólares en que tú te enteres, porque exactamente. tampoco digamos, el sector o el ámbito funerario, los empresarios funerarios seguro que no van a poner dinero, millones de dólares para investigar cómo el ser humano puede vivir 20 años más. A la funeraria no le interesa eso. Pues a la industria farmacéutica tampoco le interesa poner dinero para que tú sepas cómo te puedes sanar tú misma. No le interesa. No, Pero no es solamente porque sea hacen, mala. sí, solamente hacen
digamos, ciertos para testear, te voy a decir la palabra, Claro, ellos sí, o sea, trabajan para con el poner a efecto prueba placebo con los grupos ya, control, exactamente, claro, para pero no testear sus se medicamentos, claro. exactamente, no se extienden a más. Pero una cosa que voy a decir, Tito, es que esto es el miedo. Todo Sí, hay de esto, todo, claro, todo esto lo propicia el miedo, porque no nos han enseñado. claro, Estamos como condicionados mentalmente claro. El gran de enemigo es que el condicionamiento. exactamente, exactamente, de que no podemos ayudar, porque simplemente una gripa, a ti te da gripa en el invierno, no sé, te Sí, da gripa y tú puedes decir, bueno, sí, se te puede penar. Mira lo que pasó con el bicho hace 3 años. Toda la gente que murió. claro, y murieron probablemente más por el miedo que por el bicho, porque fíjate que Exactamente. los países que Ujú. desobedecieron a la Organización Mundial de la Salud e hicieron autopsias en los pacientes muertos, ninguno pudo comprobar ni en un solo cuerpo que el bicho haya causado la muerte. Hubo reacciones autoinmunes, hubo reacciones adversas a la praxis médica, hubo reacciones adversas a los tratamientos, a los protocolos que generaron la muerte, pero no fue en ninguno de los casos comprobado que haya sido por el bicho. Nadie murió por el bicho. Esa es la realidad. Y no lo digo yo, lo dicen precisamente los patólogos y los especialistas que se atrevieron, porque por extrañas circunstancias, y no sé por qué, pero tampoco mi interés es conspirar, pero por extrañas circunstancias, algo que es lógico, pues lo estaban haciendo al contrario, es decir, prohibieron explícitamente las autopsias, cuando siempre se ha utilizado a las autopsias como el mecanismo para averiguar cuál es la causa de las La distintas causa de la muertes. muerte de la Entonces era un persona. poco contradictorio, un poco paradójico, un poco raro e irónico que hayan prohibido algo que ha funcionado durante tanto tiempo para permitirle a los especialistas y expertos conocer cuál es la causa de una defunción. Entonces estaban aún más a ciegas, ¿no? Los médicos, Sí. porque si los médicos empiezan a hacer autopsias y descubren, por ejemplo, estoy simplemente hablando desde Ujú. un ámbito hipotético, que la intubación en un momento de extrema inflamación está generando una respuesta autoinmune que genera un paro respiratorio, evidentemente entonces dicen, epa, vamos a hacer stop con estos protocolos porque no están haciendo bien. Es un ejemplo, no estoy diciendo que haya sido así, Sí. pero es un ejemplo. Mira, vamos a detener esto. ¿Por qué? Bueno, porque tienen ahí objetivamente los estudios. Mm. Pero si te lo prohíben, dicen no puedes estudiar, te lo prohibimos, wow. Cuando Italia desobedece a la Organización Mundial de la Salud y empiezan a hacer autopsias, descubren algunas cosas como las que yo acabo de mencionar. Entonces ellos lograron bajar el nivel de mortalidad cuando empezaron a retirar protocolos que según lo que ellos dijeron, incluso ante el Congreso, era lo que estaba provocando las muertes. No lo digo yo, lo dijeron ellos. Entonces, bueno, no quería entrar en ese ámbito. Lo que sí quiero decir es que, por supuesto, la persona, ante el miedo, ante el pánico, ante el psicoterror del cual estábamos siendo víctimas a través de un mensaje completamente unánime de Ujú. los medios de comunicación para aterrorizarnos, para aterrarnos, para infundirnos miedo. Por supuesto que cuando una persona se sabía contagiada, entraba en ese pánico, peor aún, y todas sus defensas bajaban. Entonces sucedía un poco lo que estaba yo narrando y describiendo. Había inmunosupresión y había un caos fisiológico. Pues lo mismo pasa cuando una persona se entera de que tiene cáncer por lo general. Entre otras cosas, Perla, porque desconoce seguro, segurito, como decimos en Venezuela, segurito que desconoce que el cuerpo sí tiene el potencial de repararlo. Sí. Ujú. Empezando por ahí, porque solo el hecho, Perla, de que la persona sepa que por lo menos en términos potenciales el cuerpo podría solucionarlo, lo cual no significa que lo vaya a hacer, pero por lo menos en términos potenciales sí tiene el mecanismo biológico de autorregulación, de autorreparación, ya es algo, ya eso suaviza bastante el shock. Sí. Y si además el médico, imagínate que el médico, esto es un ejercicio también simplemente hipotético, pero empático y sensible a nivel humano, imagínate que el médico le diga, mira, tú tienes un melanoma, este es un tipo de cáncer así, 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 asado. Imagínate en el momento del diagnóstico, pero le diga, mira, entra a su ordenador delante del paciente, entran en
PubMed, Publicaciones Médicas, el portal de Estados Unidos de publicaciones médicas que anualmente se suman entre 15 y 30 millones de nuevos casos, estudios clínicos, investigaciones, citas, de todo. Y busca allí en la literatura médica, busca remisiones espontáneas de melanomas. Mira el ejercicio, simplemente hipotético. Está con tu familiar allí. Entra al ordenador el médico. Eso necesita 1 minuto nada más. Mira, Agustín, vamos a suponer que se llama Agustín. Mira, Agustín. Aquí, si te fijas, aquí hay casos de remisiones espontáneas de melanoma. Mira, aquí hay un caso que sucedió en Washington en el año 1998. Tenemos otro que sucedió en el 91. Tenemos otro por aquí, remisiones espontáneas de melanomas. El solo hecho de que le diga, mira, está pasando por este desafío de salud, pero por lo menos han habido casos de remisiones espontáneas, lo cual ya nos da cierta, digamos, nos habla de cierta esperanza, Esperanza. porque estos casos, cuando son remisiones espontáneas, es porque el propio cuerpo lo resolvió. Entonces, esto por lo menos nos sugiere que en términos de posibilidades tenemos una esperanza. Nada más eso, independientemente de que le prescriba quimioterapia, radioterapia y todo lo que sea necesario según su experticia, según sus conocimientos, pues independientemente de eso, el paciente se va distinto para su casa, porque le ha dejado una puerta abierta, le ha dejado una percepción distinta. Y si la persona tiene un poquito de fe, eso le va a ayudar además, porque esos casos de remisiones espontáneas no son únicos ni privilegiados, son personas igual que uno. Con que exista un solo caso de remisión, yo lo logré hace poco con una persona con lupus eritematoso sistémico. Ella me decía, no, pero es que esta enfermedad es incurable, esta enfermedad es incurable. Y yo, ya va, vamos a hacer una cosa. Yo no lo sé, le dije, yo no lo sé, pero vamos a revisar aquí en la literatura médica si existen casos de remisiones espontáneas de lupus eritematoso sistémico. Ah, pero ¿qué es una remisión? Una remisión espontánea es cuando desaparecen los signos y síntomas de la enfermedad de una manera repentina, inesperada. Es decir, que el propio cuerpo lo resolvió y ya no hace falta el tratamiento o se le retira la medicación porque ya no hace falta. Ah, y eso pasa, claro, eso sucede. Vamos a buscar si hay algún caso. Y me meto y busqué y encontré un montón. No encontré uno ni dos, encontré varios, ¿no? Incluso encontré una investigación que se realizó en personas que habían tenido remisiones del lupus eritematoso sistémico. ¿Qué crees tú que pasó con esta persona? Se fue con el ánimo elevadísimo. Yo no sé si eso sea suficiente para curarlo, pero ya hice bien en esa persona. Ya hice bien, porque ahora la calidad de esa persona, la calidad de vida va a mejorar sustancialmente. Y haga lo que haga, tome sus inmunosupresores, lo que sea que el médico considere, ya lo va a hacer de mejor ánimo, porque tiene una esperanza. Pero si tú le destruyes la esperanza al paciente, aunque no estuviese en lo cierto el diagnóstico, porque muchas veces el diagnóstico también se equivoca. Ojo. Watson, que es una inteligencia artificial que se está utilizando para el ámbito de la medicina, ha determinado que el margen de error humano en los diagnósticos es muy elevado. En algunas enfermedades, en algunas condiciones, aún mayor que en otras. Es decir, que no significa que el diagnóstico sea la última palabra. Es un tema muy complejo porque el cuerpo es muy complejo y cada caso es distinto. Aunque existan 2, 3, 10 personas con lupus eritematoso sistémico o con esclerosis múltiple, lo que sea, cada caso es distinto. Y ahí es donde yo, sí, es claro. distinto. Y ahí es donde yo pienso, Tito, que yo creo que la ciencia debe de tener, yo no sé en España, ¿ok? Pero aquí yo lo veo con el sistema médico canadiense, que a veces eres como prácticamente estás lo sé. 10 Yo sé lo que minutos, vas a decir. 10 minutos ahí y ya, te sales. Y listo. Te diagnostican, te dicen, ya, esto tienes que tomar y todo el eso. ordenador, Exactamente. Y está bien. Pero yo pienso, y hay muchos doctores científicos que van a concluir contigo y conmigo, que eso se debe de cambiar. Claro. Se debe de cambiar. ¿Por qué? Porque debe de haber como más empatía. Y eso es lo que no. Me dicen otros doctores, es que eso
Eso no nos dicen en la escuela de medicina, por ejemplo. Claro, hay que entender también que o sea, tenemos que aclarar que los médicos, en Ujú. primer lugar, son personas humanistas, Sí. son Ujú, personas que tienen una hermosa vocación, ujú. que eligieron una carrera bien complicada, porque la carrera Sí, de medicina es bien complicada, bien bien complicada. sacrificada, no cualquiera Ujú. se gradúa, tiene Sí, de que médico. ponerle mucho. Muchas Y ganas, luego sí. que se gradúan no termina ahí la cosa, tienen que seguir cumpliendo rigurosamente y tienen que hacer especializaciones, etcétera. Es muy complejo. Entonces, claro, Sí. ellos son formados, tiene cierto grado de adoctrinamiento esa formación y está asignado por los intereses de la industria. Entonces, claro, al estudiante de medicina que lo está haciendo con su mayor buena fe, le dice, mira, la diabetes no es curable, solo la podemos controlar a partir de hipoglicemiantes y a partir de estos tratamientos, y ellos no tienen tiempo de cuestionarlo. Lo que le dicen, ellos lo entienden como una verdad absoluta, no lo van a cuestionar porque no tienen tiempo, porque es tanto lo que tienen que estudiar, la rutina es tan exigente, la dinámica es tan succionadora, te atrapa tanto que estás metido en esa vorágine y no logras escapar. Entonces, en ningún momento hay chance, hay tiempo, hay espacio para cuestionar nada. Ujú, Al final, todo lo que le dicen, ellos lo entienden y van absorbiendo datos y datos y datos y datos y nombres de moléculas y nombres de genes y nombres raros con números, con letras, una complejidad de enzimas con nombres extraños. Tienen que estar utilizando tanto su memoria para aprenderse tantos términos nuevos y además raros, complejísimos. ujú. Todo es tanto. Hasta las letras se le afea. Los médicos siempre tienen la letra fea porque Sí. tienen que Ujú. escribir tanto que se les distorsiona Creo que sí. hasta la Ujú, letra. Entonces, fíjate, el que investiga, esto es algo paradójico y es bueno entenderlo. El que investiga no pasa consulta. El investigador, el científico, el que está investigando, por ejemplo, tipo Bruce Lipton, que está investigando el efecto epigenético del ambiente de las células, la señalización intracelular, los procesos de histonas, modificación de histonas, los procesos de, por ejemplo, metilación, la hipometilación, qué implicaciones tiene, la modificación del ARN no codificante, etcétera. El que está haciendo toda esa investigación, el sí, que sí. investiga, por ejemplo, que la bioquímica del pensamiento, qué Ujú, derivación puede tener a nivel epigenético. ujú, Ese no pasa consulta. ujú. Y el que pasa consulta no investiga. No. Está difícil. Y además hay otro desafío aún mayor. Y es que lo que se descubre en el ámbito de los laboratorios, es decir, lo que los investigadores logran determinar, descubrir y eso, para que eso forme parte del pensum de estudio de la escuela de medicina, pueden pasar décadas y décadas. Entonces hay un delay, hay un retraso enorme entre lo que están investigando y los médicos que están pasando consulta. ¿Ves? Mientras que en el ámbito científico, los investigadores se han valido de la mecánica cuántica, de la física cuántica, Ujú. para seguir expandiendo sus investigaciones, sus conocimientos. La medicina que pasa consulta, que nos atiende, la medicina occidental, la medicina alopática, está todavía entrampada en la física de Newton, Sí. en la, Ujú, en la expectativa mecanicista, reduccionista, simplista, cartesiana y newtoniana. Mientras que los avances tecnológicos y las investigaciones van con la física cuántica de la mano. Por eso, una tomografía de emisión de positrones, fíjate la palabra positrón, ahí estamos hablando de cuántico, es solo posible gracias a que la física cuántica se ha tomado en cuenta en los laboratorios. Si no, no hubiera sido posible ni siquiera desarrollar esta tecnología. no, Esto pues sí. existe gracias a la física cuántica. Cuántica. Desde la Ujú. física de Newton, esto no hubiera sido posible, pero hay un delay, hay un retardo enorme Sí, entre lo porque que están no. investigando y los que están Ujú. pasando consulta. El que Sí, está claro que pasando sí. consulta solamente está viendo química, células. Se le está olvidando que esas células son parte de moléculas, que esas moléculas son parte de átomos, que los átomos son parte de partículas subatómicas, electrones, neutrones, protones, y que esos protones, neutrones y electrones son a su vez parte de unas partículas elementales más diminutas que son cuánticas.
y que esto a su vez es producto de fluctuaciones cuánticas que colapsaron desde una superposición cuántica en algo concreto, es decir, lo que llaman el colapso de la función de onda en La partícula. función de Todo tu esto es neurona. cuántico. Ujú, El ujú, cuerpo es cuántico, pero el médico ujú. no lo ve así. No. Mi intención mi intención es cuántica. Si yo lo veo, mis pensamientos también están formados por átomos, que a su vez por partículas subatómicas, que a su vez por partículas más elementales, que a su vez por fluctuaciones cuánticas que están generando un colapso de función de onda. Mi pensamiento es cuántico. Ahora, lo que yo pienso, generando lo que se conoce como el efecto observador, lo que yo pienso afecta a lo observado en lo cuántico. El Absolutamente. problema es que lo cuántico es un ámbito que es instantáneo porque no existe el espacio-tiempo. El ámbito tridimensional donde habita el cuerpo físico, este espacio que llamamos a veces matrix, sí tiene espacio-tiempo. Por lo tanto, lo que yo como observador puedo colapsar como algo concreto en lo cuántico, para que llegue a manifestarse en lo físico, tiene un retardo importante mientras todo se va reorganizando. Por eso es que si uno tiene una intención consciente de promover una puesta en marcha de una curación en el cuerpo, de una reparación, no va a suceder probablemente de manera instantánea. Ujú, Tampoco va a suceder si hoy tienes esa intención, pero mañana tienes miedo, pasado tienes ujú. congoja, luego tienes un drama, luego tienes un catastrofismo y luego vuelves a tener otra vez la ilusión y luego no, porque en esa variabilidad tampoco hay consistencia. Pero si la persona tiene una intención consciente, consistente, sostenida en el tiempo de Tiempo. manera congruente, ahí sí se incrementan las posibilidades. Porque si lo hacemos sostenido en el tiempo, mientras se va reorganizando por etapas todo, desde lo cuántico hasta lo físico, en algún momento podremos verlo manifestado. Pero eso es un territorio que nuestra medicina convencional no está tomando en cuenta. No. Pero ¿por qué nuestra medicina convencional no lo toma en cuenta? No solamente porque es altamente subjetivo, es un tema complejo, Ujú. sino porque no hay interés de parte de la industria en tomarlo en cuenta. Porque si lo que yo estoy diciendo llegase a ser cierto, eso no sería negocio para la industria. No. No sería, porque entonces los esfuerzos estarían abocándose en cómo logramos mantener una certeza, una convicción, el tiempo suficiente, sostenido, congruente, para promover una respuesta psico-neuro-inmuno-endocrinológica y epigenética que finalmente genere mediante genes las proteínas necesarias que mecanicen, que activen procesos reparadores en el cuerpo. Pero eso no sería negocio. No. Eso no Ujú. sería negocio a menos que la industria diga, ¿sabes qué? Yo te voy a enseñar a curarte a ti mismo. Si tú no quieres utilizar mi pastilla, yo te enseño a curarte, pero me tienes que pagar $50,000. Ujú. Entonces, si ellos sacan cuenta y dicen, mira, la formación nos da más dinero, quizás ahí sí. Pero mientras tanto, no, porque la industria no es mala, es una industria. Es una ¿Eso qué industria. Ujú. significa? Que detrás tiene fondos de inversiones que han Es puesto el un, dinero, que han arriesgado su capital y que quieren retorno. es un negocio como cualquier otro. Claro, claro. Entonces, es normal, es comprensible que no estén interesados en desarrollar esto. Es normal. El ser humano sí debería estar interesado en esto. No para que deje o reemplace el tratamiento médico, vuelvo a hacer Mm, una ujú. aclaratoria, no, para que se implique al mismo tiempo que su tratamiento y si llega a funcionar, ¿por qué no? Ya será el médico el que retire la medicación. Ya Sí. será el médico el que le diga, mira, ¿sabes qué? Ya no te voy a hacer quimioterapia porque no la necesitas, porque has remitido el tumor. Eso sería distinto. O sea, que no se malinterprete, no es reemplazar una cosa por otra, a No. menos que el facultativo diga, ¿sabes qué? No, no hace falta ya que sigas tomando esta medicación inmunosupresora, porque ya hemos hecho todos los exámenes y tus anticuerpos y todo está perfecto.
Es que se debe de hacer un trabajo conjunto, Tito. Yo estoy totalmente Claro, de acuerdo contigo. La medicina funcional, eso es lo que está hablando. Dice claro. todo esto sobre, por ejemplo, la nutrición, el ejercicio y todo eso. Claro que los doctores normales convencionales nos han dicho sobre esto también, ¿no? Yo tuve una doctora aquí en el podcast, su nombre es Jackie, y ella estuvo en noviembre aquí conmigo en el podcast, y ella me dijo algo muy interesante de lo que tú me estás mencionando sobre la diabetes. Y ella estaba diciendo que la gente, no es que en los genes tú traigas diabetes conforme las otras, con tu familia, eso Lo no se puedes hereda, traer, Perla. lo Sí, puedes sí lo traer, puedes traer, pero dice, eso no será. ¿Sabes lo que la gente hereda, Perla? Me dice, la los gente hábitos. hereda hábitos. Y yo me quedé totalmente enganchada con eso y me Los quedé todo hábitos el que día, activan exactamente, esos genes que fueron exactamente. heredados. Los genes estaban allí silenciados. Ujú. Lo que activó el gen fue la harina de trigo, el azúcar, los alimentos industrializados todos llenos de azúcar. Si no haces Eso fue lo que ejercicio, generó la ujú, activación del gen. El gen estaba exactamente. dormido allí y no se Ujú. hubiera despertado si no lo perturbas, pero lo empiezas a estimular y estimular y estimular y lo despertó. Lo mismo con prácticamente muchas enfermedades. Sí, es lo De eso se mismo. trata. Entonces, si podemos interferir en nuestra expresión genética, eso significa que tenemos también una gran responsabilidad, pero un gran poder también. Sí, De eso se trata lo que yo es un gran poder. exploro, de lo que yo investigo. Fíjate lo que tú estás diciendo, ahí das la clave, Tito. Es que estamos condicionados a no tener poder. Este Claro. poder de la mente, que nosotros tenemos Tú hablabas de un la gran gripe. Mira, poder de la mente y la conexión. Yo no separo ya, antes sí, pero yo no separo la mente y el cuerpo. Para mí están relacionados y todo lo que te no, yo afecta tampoco. aquí, el estrés, porque la ansiedad, la depresión, todas estas cosas que nos están sucediendo ahorita, todo lo que está pasando en el mundo y todo eso, la vida que tenemos, que vamos tan rápido que no nos detenemos, todo eso causa todas estas enfermedades. Tú hablabas de la gripe, por ejemplo, Ujú, hay gente que le dice gripa. La gente, en muchos casos, cuando les da gripe, ya están condicionados a que se tienen que tomar su antigripal, su antipirético, que van a pasar 8 días, 10 días. Hay gente que dice, no, a mí la gripe me dura un mes y tal. ujú. Y le Pues dura un a mes. mí me dura un día. A mí me dura un Ujú, día. Yo hoy amanezco fañoso, con dolor en la garganta, con fiebre, con dolor en el cuerpo, no sé qué cosa, y yo sé que mañana ya no lo voy a tener, que mañana voy a estar mejor y que probablemente en la tarde noche de mañana ya yo esté perfecto, ujú, sin tomar nada. Ojo, no estoy diciendo que no tomen nada, estoy ujú, hablando de mi experiencia anecdótica. En mi caso, mi gripe me dura entre 24 a 36 horas por allí y se va, incluyendo el bicho, porque yo me ujú, contagié 3 veces cuando el bicho, una en ujú, Francia, además, en Francia cuando ujú, estaba la cuarentena, yo estuve viajando a Francia, me infecté, me contagié o lo que sea que haya ujú, sucedido, pues yo tuve los síntomas. Al inicio de todo este tema, de esta emergencia, como mi ubicación, tengo muchos vecinos italianos, yo vivo en Tenerife, pues ellos, hay mucho turismo en esta zona y me contagié empezando cuando Italia estaba en los peores, o sea, el momento más crítico de Italia en esos días ujú, también. Y finalmente, cuando ya estaba bajando estadísticamente, que estaba la última variante, la Omicron, también me dio. Las 3 veces se me curó solo. Yo no me pinché. Particularmente después de mis propias investigaciones, yo decidí no hacerlo, pero ujú, respeté y respeto a las personas que decidieron hacerlo, porque ujú, al final todos lo hicimos o no lo hicimos por la misma intención. La intención era por prevención. La gente sí, que lo hacía por prevención y quienes no lo hacíamos también lo hacíamos por prevención, porque decía, bueno, ujú, si el doctor Robert Malone, que inventó la tecnología ARNM utilizada en estos viales, no está de acuerdo, y el doctor, por ejemplo, Petrovic Garyayev no está de acuerdo, un genetista, un biólogo molecular de muchos años, si el doctor Luc Montagnier tampoco está de acuerdo y es un premio Nobel, y, ujú, entonces yo prefiero prevenir y no me lo pongo. ujú, El otro que se lo puso pensó, yo prefiero prevenir y me lo pongo porque no quiero perjudicar a mis hijos, a mis abuelitos, a mis padres. Es decir, era completamente perfecto
Libre. Ujú, entendible, ujú, comprensible ujú, y además digno el que se pinchó como el que no se pinchó, porque ambos grupos, ambos bandos, aunque se pusieron a pelear entre sí innecesariamente, conductas tontas del ser humano, porque los mismos medios de comunicación lo promovieron el odio, de hecho, fungieron como una especie de cacería de brujas ante quienes no se pullaban. Pero al ujú. final yo lo entendía, yo desde mi perspectiva, yo decía, ambos bandos son dignos porque lo están haciendo ambos por prevención. Yo no me pullo por prevención y tú sí te pullas por prevención, es perfecto. Ujú, ¿Ok? Ahora, en mi caso, yo nunca entré en miedo. ¿Por qué? Porque ya yo tengo un condicionamiento que me dice, ujú. mi cuerpo puede con esto. Pero claro, es un condicionamiento de años, de meterme en estos estudios, de haberlo comprobado en mi cuerpo. Ahora, no se le puede pedir lo mismo a una persona que viene condicionada, que cuando le da gripe, pasa días con fiebre, que la ves con sus pastillas, con sus bromas para la garganta, que no se le puede pedir, Ujú. porque es un proceso y tendría que prácticamente reemplazar estructuras neuronales que ya están improntadas en su cerebro por nuevas estructuras neuronales. Ahora, nunca es tarde, hay que comenzar ya a ir generando este cambio de programa, porque al final es eso, son programas, reemplazar un software por otro. Por otro. Ujú. Sí, porque así funciona también la mente, pues eso es como un Claro, software, eso claro, es lo claro, que es, claro. la mente. Pero si tú tendrías que decirle a una persona, por ejemplo, Tito, que no cree en estas cosas, que solamente se basa en lo que dicen los doctores. Y yo entiendo que los doctores tienen un gran poder, ellos fueron a la escuela, estudiaron y todo eso, y probablemente tienen razón, pero tú, ¿tú qué le dirías a las personas que solamente están esperando la pastilla, todo eso, de tantas cosas que están sucediendo ahorita? Hay gente que no puede dormir, hay gente Claro. que pues está en todo, en todo este caos, ¿no? Y les están generando muchísimas enfermedades, como la diabetes, como personas que tienen problemas del corazón o cáncer, ¿no? ¿Qué le dirías a esas personas que Bien, solamente están por eso? yo les diría, en primer lugar, esto tiene por lo menos tres consejos. En primer Ujú, lugar, es analiza el hecho de tu escepticismo. ¿Cuál es la causa de tu escepticismo? Porque si la causa de tu escepticismo es porque tú como científico o científica has explorado esto y después de múltiples investigaciones has llegado a la determinación de que esto no es posible, te lo acepto. Pero si tu escepticismo es porque no sabes nada de esto, porque no tienes ninguna referencia, entonces tu escepticismo no es objetivo, es simplemente la incomodidad de enfrentarte a aquello que desconoces. Porque cuando a nosotros se nos dice algo que nosotros no conocemos, que no tenemos referencias para poder encajarlo, para poder entenderlo, para poder digerirlo, esa incomodidad suena a escepticismo, se percibe como escepticismo, pero no necesariamente es escepticismo. ¿Ves? Es la reacción ujú, instintiva. Yo no creo en eso. Yo lo veo como un harakiri, ¿sabes? Como un harakiri. Ya sí, directamente. No, yo no creo ujú, en eso. Te estás cerrando tú la puerta. Tú ujú, mismo, tú misma estás cerrándote la puerta. Pero bueno, es decir, que se sepa que dentro de la ciencia, que es muy amplia, no hablemos de la ciencia de la industria, que está ujú, financiada, sufragada por la industria. Esta ciencia siempre va a responder a los intereses de la industria, siempre. ujú, Ahora, la ciencia es mucho más amplia. Aquí, en este sector, que es el grueso de los científicos, hay mucha información, investigación independiente, sin conflicto de intereses. Esta información lamentablemente no llega a nosotros a través de las revistas especializadas ni nada, porque esas revistas también son controladas por la industria. Por eso de esto hay mucho, pero poco se sabe. Y si esta industria puede, además, torpedear, vilipendiar, tratar de quitarle peso a esta información, también lo va a hacer, porque no le interesa. Por eso no sabemos, pero sí hay mucha información. La teoría ujú, genética de ondas del lenguaje es una información ujú, extraordinaria que sí, casi nadie sabe qué es. ujú, ujú, ¿Ves? Los estudios del doctor, por ejemplo, Glenn Brain, los estudios que se hacen en el Instituto de Ciencias Noéticas,
Hay mucha información, las indagaciones de científicos independientes, Vladimir Poponin, por ejemplo, y tantos otros, esas exploraciones no se saben, no llegan a nosotros, porque los canales regulares, los medios de comunicación, las revistas, la divulgación, todo está financiado por esta misma industria. Y ellos no es que sean malos, tampoco buenos. Ellos siempre le van a dar cobertura a lo que a ellos les interesa y lo otro no les interesa. El doctor Petrovich Garyayev, en 30 años de desarrollo de la teoría genética de ondas del lenguaje, se mantuvo denunciando que todo su trabajo siempre estaba siendo saboteado. ¿Por qué? Porque su trabajo habla del poder que tenemos incluso de conectar, entiéndase, en términos, digamos, ¿cómo explicarlo? En términos energéticos, por decirlo así, con nuestra propia inteligencia implícita en el ADN. O sea que tenemos esa posibilidad de influir en nuestra presión genética, un poco lo que ha logrado luego divulgar Bruce Lipton, ¿verdad? Que no es el pionero en la epigenética, hay otros, hay unos precursores realmente, y hay una corriente que está a favor de Bruce Lipton y hay otra que no. Sí. Porque la que no es la que está comprada por esta industria, evidentemente. Entonces, a esas personas yo le diría, en primer lugar, autoexplórate para ver de dónde tú sacas tu escepticismo. Si tú eres un científico que lo has estudiado y que lo has podido refutar, porque otra cosa es esa. Eso no tiene evidencia científica. Espera, no lo sabes. Y en segundo lugar, búscame la evidencia científica que lo refute. Muy interesante. Porque si algo no tiene evidencia científica no significa que no exista, Sí. significa que no lo han estudiado, que no han puesto dinero para explorarlo. No significa que no exista. Ahora, búscame evidencia científica en contra. Entonces, dime que el efecto placebo es falso. Si el efecto placebo fuera falso, entonces la industria farmacéutica no lo utilizaría mediante grupos de control para contrastar sus resultados. Y eso que eso es un placebo mal hecho. Porque ese es un placebo en donde las personas se anotan que ellos saben que van a estar recibiendo un medicamento experimental. Un placebo bien hecho es un placebo con persuasión. Cuando yo te digo, mira, esto es lo último de tecnología alemana. Esto en Alemania, a través de la nanotecnología, se ha podido descubrir que, y tú sabes, toda una parafernalia para que la persona se llene de Sí. certeza. Eso sí funciona mucho mejor. Sí. Y aún así, ese efecto placebo frío funciona. Sí. Es casi, Funciona en casi unos como el claro, marketing, ¿no? Más o menos. claro. Entonces hay que tomar en cuenta que si el efecto placebo existe, nos está hablando claramente, contundentemente, de que de que el cuerpo tiene un poder autocurativo, solo que hay que ponerlo en marcha y para eso ciertas condiciones tienen que prevalecer. Por ejemplo, fíjate que hablábamos de una variable, si el sistema inmune está deprimido, pudiendo reparar algo no lo hace porque está por debajo de sus potencialidades. Sí. Entonces hay variables allí, pero hay condiciones. Entonces, lo primero es eso, cuestionar hasta qué punto tú eres escéptico. ¿Por qué? Porque desconoces las referencias, entonces no es escepticismo, es incomodidad ante lo que desconoces. En segundo lugar, piensa en la enfermedad como un mecanismo de la existencia para llevarte a un nivel superior de conciencia. Decía Albert Einstein, no se puede resolver un problema con el mismo nivel de conciencia con el cual lo creaste. Si la persona que se volvió diabética a través de una resistencia a la insulina porque comía dulce todos los días, porque comía azúcar todos los días, porque comía chuches y todo esto, no corrige eso, no entiende que nunca debió agredir a su cuerpo con alimentación para la cual el cuerpo no estaba preparado. Hasta que no lo entienda, no se ha transformado. Pero si la persona dice, ¿sabes qué? Yo nunca más le voy a dar al cuerpo lo que enfermó al cuerpo. Voy a hacer ahora una nutrición cetogénica, voy a intentar mantenerme en cetosis, y voy a hacer un cambio. Mira, ¿por qué no te comes un dulcito? No, 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 no. ¿Por qué no? Porque eso agrede a mi cuerpo, ya yo lo entendí. No, 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 no quiero eso. No, pero es rico. No, 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 no lo quiero. ¿Por qué? Bueno, porque yo entendí que yo tengo que alimentar a mi cuerpo conforme a sus requerimientos y no conforme a lo que me dice la lengua. Entonces, esa persona ya se transformó. Esa sí puede revertir esa diabetes, a menos que sea autoinmune. Que, cuidado, no vamos a entrar ahí,
pero también ha habido remisiones espontáneas de diabetes autoinmune. Pero bueno, no vamos a entrar en ese tema. O sea, Ujú, diabetes tipo 1 tiene menos probabilidades, ¿se entiende? Pero ujú, también han habido casos. Ojo. sí, Entonces, pero la diabetes tipo 2, que sabemos que es desarrollada por el propio hábito de la persona, claro que es reversible. Por sí. supuesto que sí lo es. Siempre y cuando la persona se transforme. ¿Ves? Ahora esa persona que revirtió su diabetes gracias a que comprendió que tiene que alimentarse en función a sus células, en función a su metabolismo, en función a los requerimientos de su cuerpo, ya es otra persona, no es la misma que se enfermó, ya lo entendió, ya se elevó a una instancia superior de conciencia. Ahora esa persona se curó y puede decir, sabes que lo mejor que me pudo pasar fue enfermarme de diabetes, porque ahora eso fue lo que me permitió entender que yo lo estaba haciendo mal y ahora soy una persona superior, ahora soy una versión superior, ahora ya yo no como eso ni que me lo pongan al lado porque no, yo no ahora no me alimento para mis adicciones, no me alimento para mi lengua, para mis papilas gustativas, ahora lo hago para mis células, para mi metabolismo y para mi organismo. Y amo a mi organismo. Voy, ya que me están diciendo que me quedan pocos minutos. Ya. Entonces, Ujú. la persona ya se transformó. Al final, esa persona hace un balance y dice, ¿sabes qué? Lo mejor que me pudo pasar fue esta enfermedad porque me permitió evolucionar. Fíjate, Y lo Tito, tan nada tercero, más sí, perdón. No, no, continúa el tercero. a esa persona, oye, implícate, toma un papel protagónico también en la resolución de tu desafío de salud. No te quedes en el papel pasivo de esperar que unas sustancias químicas en medio de unos derivados del petróleo vayan a hacer el trabajo por ti. También implícate, toma responsabilidad también mediante estas cosas que nosotros proponemos, cambiar la alimentación, cambiar tu mentalidad, incursionar en estos protocolos de autocuración, de epigenética, etcétera. Haz algo, no te quedes ahí, no dependas de terceros. Puede que funcione, pero es mejor que la persona tome un papel protagónico. ¿Ves? Eso es lo que yo le diría a esas personas. Así que yo tengo otra entrevista. Tito. Sí, nada más te hago Ujú. una más, dos rápidas Sí, preguntas. Me las puedes contestar con una sola dale, dale, respuesta, como tú tranquila. quieras. Tito, ¿qué es para ti, cuál crees que sea lo que está enfermando más a las personas hoy en día? ¿Cuál Hoy en es? día la alimentación industrializada, Ok. ultraprocesada, sin lugar a dudas, eso. Hay muchos factores, toxicidad, hay muchos Ujú. factores, temas, estrés, tal, son muchos factores, pero para mí, tomando en cuenta que las enfermedades predominantes hoy en día que están causando más muertes, todas son derivadas del estilo de vida, entiéndase enfermedades cardiovasculares, coronarias, entiéndase diabetes, cáncer, incluso Alzheimer, etcétera, es porque lo más probable es que la incidencia de esta alimentación basura, que no debería llamarse alimentación, es lo que más está causando enfermedades mortales. Muchas gracias, Tito. Y una más pregunta, que es la que le hago a todas las personas que vienen al podcast. ¿Qué es la felicidad para ti, Tito? No, Qué es lo que te hace sentirte en plenitud, en felicidad todos los días? en mi caso, yo me siento feliz cada vez que percibo que estoy actuando congruentemente. Cuando yo dejo de ser congruente, que todos dinámicamente podemos dejar de ser congruentes, en ese momento es como una falta, es como un patrón de interferencia, ¿no? Es como un cortocircuito. Entonces, dentro de esta experiencia vivencial que todos tenemos, ya en algún momento de la vida ya sabemos cuál es el propósito, o por lo menos tenemos más o menos una idea de cuál es nuestro propósito, que ese propósito también puede ser dinámico. O sea, en cierta etapa de la vida puedes asumir un rol, en otra etapa puedes asumir otro y tal, ¿no? En la medida en que tú te sientes congruente con las acciones que estás haciendo conforme a ese propósito, tú te sientes feliz. Fíjate que si una persona, tan sencillo como que una persona tenía para hoy en su agenda 5, 6 puntos, 7 cosas que tenía que atender hoy. El solo hecho de no hacerlas ya le quita felicidad, porque está con el estrés, yo tenía que hacer esto, estoy procrastinando, no debería. ¿Por qué? Porque hay incongruencia. Tenía que hacerlo, no lo hizo. Tenía que hacer ejercicio esta mañana, no lo hice. Ya te genera
una perturbación, Sí, porque eso sabes que genera una estás fallando a un perturbación. propósito, que no estás resultando congruente. Bueno, para mí la felicidad es una experiencia dinámica producto de una congruencia. Ojo, también tiene mucho que ver con la percepción de todo aquello cuanto acontece, o sea, tu sentido de traducción de aquello que acontece. Tú puedes ser infinitamente infeliz por una percepción distorsionada de lo que acontece, pero es porque estás siendo incongruente también. O sea, hay personas que son muy dramáticas, muy catastrofistas, a todo le ponen un drama, a todo le ponen un victimismo. Estas personas no están siendo congruentes sin lugar a dudas, ¿no? Ahí lo tienen ustedes. A todos les digo en este podcast al señor Tito Figueroa y le quiero agradecer a él por haber estado en el podcast. Muchísimas gracias, Tito. Y espero que no sea la última vez que podamos platicar, que yo creo que podemos ampliar más esto Claro, en el claro. podcast y hablar más de tu libro también. La próxima vez nos puedes mostrar tu libro. Tú Y invítame, que yo vengo. sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Y pues toda la información de Tito se las voy a poner aquí ustedes en la cajita de información aquí en YouTube. Y les digo, suscríbanse al podcast. Yo les leo sus comentarios y trato de poder escribirles a ustedes rápido para sus comentarios, ¿no? Y pues, si me quieres seguir en Instagram, me puedes encontrar como perla-eicor. Y pues, ¿qué más puedo desearte? Ya sabes que aquí en este podcast venimos a aprender y aprendemos mucho con expertos como Tito, que tuve el honor de tenerlo hoy con nosotros. Gracias otra vez, Tito. Y ya sabes que tú tienes el poder de transformar tu vida. Nos vemos en el próximo episodio.